¿Ya terminaste de mirar? ¿Me das tu lado? Voy. Cuando termines, me das tu lado. ¿No te pasa que, bueno, también se vuelve tu compañera? En mi caso, mi guitarra se ha vuelto también mi compañera y más allá de también solo estar en espacios para ir a tocar con otras personas, también me ha acompañado en diferentes procesos míos como, y diferentes sentires míos, ¿no? Como de experimentar la alegría o también de la tristeza, pero siento que ha sido mi compañera también, es quien me escucha. Y eso es muy lindo. ¿Verdad? Sentir así. Sí, sí. No, pero qué lindo que podamos tener esa cercanía también con nuestros instrumentos, como ese vínculo emocional que se crea. Sí, sí. Sí. Libertad. ¿Y cuánto tiempo llevas tocando? A ver, el año pasado cumplí 11 años. 11 años. Sí. ¿Y tú cuánto tiempo llevas haciendo como música? Podría decirte, si contamos desde el 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 años con este. 6 años. Lo siento. Todo un proceso. Muchas alegrías, muchos retos, pero todo ha sido un gran aprendizaje. Pero tú ya cantabas antes de eso, entonces. Sí, tocaba, comencé a cantar mis propias canciones en el 2013, pero no había pensado en realidad en hacer o consolidar mi proyecto como Sara Coruche, sino hasta el 2015. Ya, ¿y cómo empezaste como a consolidarte? Bueno, dentro del proceso de comenzar a hacer música, o más bien el impulso para poder hacer música o mis propias canciones, fue también por los procesos que pasé como mujer indígena, como mujer y mujer indígena. Entonces en la música encontré un refugio, sinceramente. Y me di cuenta desde en el 2013, que te decía que había comenzado, fue que lo que yo había vivido, también muchas otras compañeras indígenas, mujeres indígenas, lo han vivido. Y quizá no igual, pero de formas muy similares. Nos enfrentamos pues a mucha objetivización, a mucha exclusión, a mucho racismo. Y eso de alguna forma, pues, aunque se nombre, actualmente de hecho se nombra bastante, y eso está muy bien porque cuando se nombra también van cambiando muchas situaciones, pero todavía hace mucha falta, eh, por nombrar, por transformar, por cambiar. Y yo pensaba que la música también me podía dar esa herramienta de poder, no solamente acompañar mi propio proceso, sino acompañar el proceso de otras niñas, el proceso de otras jóvenes indígenas en mi pueblo o en otros pueblos, también como para hacernos saber a través de ella que no, pues que en nuestra lucha no estamos solitas. Y así fue como comencé, como empecé a pensar en consolidar mi proyecto como Sara Kruchich. Fue una decisión que no fue como, bueno, hoy lo voy a hacer y todo bien, ¿no? Pero sí fue una decisión incluso de bastante miedo en un inicio, porque no sabía si las personas que podían escucharme, cuál iba a ser su reacción, si de repente les iba a gustar, o si no, que ese era el miedo más grande, o si se iban a burlar de mí. Yo no quería como ponerme en el foco de burla, considerando obviamente los sucesos anteriores de la burla que en algún momento se tuvieron por ser indígena, ¿no? Entonces, como de alguna forma, sí fue un reto, pero también ese fue mis impulsos, fíjate. Y tú, o sea, yo siento que tú pegaste así rapidísimo. ¿Tú sentís que hubo como un momento como que te definió a ti ya como la figura? O sea, ya la tenías pensada, ya te estabas proyectando, pero ¿cómo lograste ese contacto con el público? ¿Cómo lograste impactar tanto en la sociedad guatemalteca como para estar en este momento
haciendo y diciendo y portando la voz como la portas? Bueno, yo creo que no hay un momento específico. A ver, te decía que también el impulso pues fue el pasar por las diferentes situaciones y saber que esas situaciones en las que te excluyen, que te miran mal, que te agreden verbalmente por tu ser mujer, tu ser mujer indígena, yo sabía que eso no estaba bien. O sea, sabes que no está bien porque te atraviesa, porque de alguna forma muchas veces te causa dolor también, y eso no está bien, eso es violencia, ¿no? Y en un inicio yo compartí, de hecho mi primera canción habla de amor, o sea, es una canción en la que hablo de cómo mi mamá y mi papá se conocieron, que es una parte de la historia de ella y de él. Pero fue muy interesante porque ese fue, de hecho, la primera canción grabada en un estudio, pero también el primer video que tuve. Y muchas radios la compartieron. A mí sinceramente me impresionó bastante, todavía me impresiona, ¿no? Pero yo sabía que lo que quería hacer era no solamente hablar, cantar también el chiquel, hacer una fusión de instrumentos tradicionales con más contemporáneos, y lo que creo que es un parteaguas es que en el 2016 yo compartí mi canción Resistir, que fue ya como autoproducida, también con el apoyo de algunas otras personas. Pero Resistir, yo estuve bastante cercana a un movimiento bueno, que era conformado de personas de diferentes pueblos, territorios, y estaba bastante cercana a trabajar con algunas comunidades de allá de Comalapa sobre el tema de la minería, como para llegar a hacer y hablar de que habían empresas que querían llegar a las aldeas de Comalapa, y comenzamos a hacer talleres de arte, talleres de música, pero siempre hablando de la minería y de cómo la minería también, pues por la forma en la que se trabaja, no es que represente algo bueno para nuestros pueblos. El haber tenido ese contacto me dio también, de alguna forma, quizá como insumos, no sé, o de saber, a ver, yo no solamente quiero hablar del amor romántico, porque eso es lo que suena siempre en todas las radios. Entonces quiero hablar también de lo que es muy importante para nosotras, o sea, lo de los instrumentos, lo de la música tradicional, pero también lo que está ligado a la cosmovisión, que me fue arrebatada. O sea, yo no sabía que lo que yo practicaba era parte de la cosmovisión, pero no lo nombrábamos como tal porque prácticamente nombrarlo era exponernos a que nos satanizaran por toda esa relación de violencia que ejerce la iglesia también. Y bueno, escribí Resistir, y cuando compartimos la canción, yo les decía de dónde había estado inspirada. Muchas de las radios que anteriormente habían compartido Chutistén, que fue la primera canción de amor, no la compartieron, ¿no? Entonces también eso da es un ejemplo, creo yo, sobre qué es lo que muchas veces pareciera que van a compartirlo porque no tiene un contenido social, pero lo otro no lo quieren compartir, ¿no? Pero eso también, quizá ese fue como el parteaguas de decir, bueno, yo quiero hacer esto, sé que son retos grandes, pero también la posibilidad que la música nos da de poder hacer una expresión, un movimiento de masas, de poder también generar una articulación y acompañamiento a diferentes procesos, creo que es con lo que podemos aportar también para poder ir, no sé, soñamos con que ya no haya racismo, ¿no? Y lo que podemos hacer es aportar para que eso pueda como bajar. Y de allí, entonces, todas mis demás canciones estaban enfocadas en la tierra, en la comunidad, la solidaridad, las mujeres indígenas, por supuesto, y eso es lo que he hecho desde ese año hasta la fecha. Estoy muy contenta, muy agradecida. Lo cierto es que yo creo fielmente en que
la colectividad y la solidaridad y bueno, el nombrarte como representante de, no es correcto hacerlo, porque no hay una comunidad que te esté diciendo sos nuestra representante. Yo creo que es la misma comunidad la que te tendría que decir, pero yo lo que escribo, lo que compongo, si alguien se siente identificada con lo que estoy escribiendo, creo que ese es el mejor regalo que también puede haber. Y bueno, para mí la canción ahorita que hemos estado ensayando, pues significó mucho y significó como me partió un poco sobre la Liv que yo era y mi relación con la música hasta antes del 8M, que la escuché como con atención y en un contexto como de mucha sororidad. Y bueno, digamos que fuera de la leyenda y fuera del romper con la leyenda, yo creo que pues está bañada como de una parte de la historia de todas, ¿verdad? Y quisiera como que me contaras un poquito más de cómo salió, cómo existió. Ay, sí, la verdad es que yo creo que hemos escuchado tal vez, o no sé, en la escuela o con otras familias, esta leyenda, ¿no? Y muchas veces se quedan en leyendas, pero no les ponemos la atención, ¿no? Como qué es lo que quiere decir o qué podría significar. Y muchas de las leyendas son bien posesivas, siempre hacia las mujeres, o, o bien, o objetivizan mucho el cuerpo de las mujeres. Y en ese caso, yo cuando era niña decía, ah, la ciguanaba se llevó a no sé quién, se llevó a ese borracho, se le llevó. Pero siempre diciendo que ella se los llevaba por tener una figura de prácticamente como desde los cánones de belleza que están impuestos, ¿no? De que las mujeres pues, tienen que tener un busto grande, tienen que tener una cintura muy pequeñita, tienen que tener como nalgas muy grandes, y esa es la concepción de la mujer perfecta, ¿no? Muchas veces. Entonces la Sibonaba era esa figura, es esa figura en mucho del imaginario de las personas. Entonces a mí me invitaron para ser parte de un proyecto que era justamente darle un enfoque de género a algunas leyendas, y yo escogí la Siguanaba porque pensaba, bueno, pero ¿por qué siempre se tiene que hablar así de las mujeres? O sea, es una objetivización muy grande. Luego también me puse a hacer una investigación, porque eso me gusta hacerlo en mis canciones, investigar de manera oral y de manera escrita. Fui con algunas personas de Comalapa, de allá de mi pueblo, también para preguntarles qué escuchabas de la Siguanaba y qué te contaban. Entonces también me relataban, ¿no? De cómo ellas o ellos habían aprendido la leyenda o de sus vivencias cercanas a ella. Eso es bien interesante también. Y leyendo sobre ella dije, bueno, definitivamente lo que dentro de las cosas que ella hace es como alejar a los hombres borrachos para que no lleguen a sus casas y maltratar a sus esposas, a sus compañeras. Para mí eso también fue impactante porque yo nunca lo había pensado. O sea, es una heroína. Ajá, y entonces decía, bueno, la Siguanaba no solamente es ella, sino que también es el reflejo de muchas otras mujeres que están trabajando en otros lugares, en otros pueblos, para la prevención de la violencia. Leí que ella le había caído como una maldición de un hombre porque ella no quería casarse con él, porque ella era muy pequeña y huyó. Entonces el hombre lo que hace es como tirarle la maldición para que ella tuviera una cara de caballo. No tuviera la gran figura, pero el rostro lo tuviera de animal. Y entonces me hizo pensar en que hay muchas niñas y esto es son violaciones prácticamente lo que se hace en muchos lugares, en donde hay intercambios. Incluso de repente la familia tuvo una situación de quiero
hacer un préstamo de dinero a alguien y como ya no tienen cómo pagarle, le dan a la hija a cambio, aunque sea una niña de 12, de 13 años, o independientemente de la edad, pues hay un intercambio y eso todavía se sigue dando. Los matrimonios forzados y pues por eso es que hablo de esto en la canción, de cómo hay una cosificación de nuestros cuerpos, de también cómo hay mucha violencia que se ejerce en muchos lugares y que sigue habiendo matrimonios forzados, pero también el visibilizar y el agradecer a las mujeres que trabajan en todos estos lugares para hacer la prevención, dan un acompañamiento legal incluso, pero más allá de eso también dan un acompañamiento en un proceso de sanación que también es vital. Fíjate. Me impacta mucho conocer, o sea, no solo como que tu música tiene proceso de investigación, sino la vuelta, ¿verdad? Yo ya antes en mi vida había cantado una canción que se llamaba La Ciguanaba y pues era una exploración como desde teoría contemporánea de composición, pero se quedaba en la leyenda. Y creo que dar este paso, o sea, de hablar desde las nuevas narrativas, de hablar desde lo que está pasando en música actual, pues es trascendental. Y me hace mucha ilusión estar platicando y tocando contigo. Entonces, a mí también, la verdad. Sí, esto muchas veces lo sabemos, pero también tenemos bastante miedo de compartir nuestras experiencias con las diferentes violencias y con mujeres. Pues ya lo decías hace rato, creo que todas hemos tenido alguna situación así en la que nos hemos sentido vulneradas y agredidas, y encontrar también en la música esa posibilidad de quizá de minutos o mejor 10 de días de todo el tiempo, de sentirnos acompañadas entre nosotras y poder nombrar las cosas que nos están atravesando. También de esa forma vamos sacando, ¿no? Como lo que nos intentan mandar, y que es algo bastante negativo. Y también romper un poco con el rechazo, ¿verdad? Porque es muy fácil que por tener una voz, que por decir cosas, y, o sea, no necesariamente tenemos que decir las cosas más inteligentes o las cosas más trascendentales, pero a veces el simple hecho de alzar la voz y decir algo te vuelve loca, te vuelve un ser humano desagradable, te vuelves como alguien que no quedes cerca. Sí, y entonces cabal yo oía eso y yo decía, yo he sido La Ciguanaba y yo he cargado historias a mi alrededor desde la visión de alguien más, muchas veces de hombres. Ajá. Y tal vez todas lo hemos sido. Y qué lindo, no sé, tocamos. Sí. Veamos. Sí, yo estoy emocionada, la verdad, muy, muy emocionada de tocar esta canción y te agradezco por haberme invitado. Gracias por venir. Bueno. Con cabellos largos, huipiles blancos, bajo la noche de luna, nueva creciente, llena menguante. Ella se mostró. Algunos por los pueblos la ven caminar, han visto su rostro, cicatrizado está. Hay quienes le temen, le creen sobrenatural, pero su historia les quiero
a sembrar. Qué bonito. Me encanta, me gusta mucho cómo suena. Sí. Qué bonito poder como coincidir en espacios, coincidir en historias, como conocernos más a profundidad. Sí, yo creo que muchas veces, bueno, las canciones hablan de por sí solas, o sería muy lindo que también pudieran hablarlo, pero el conocer también lo que hay detrás o tu proceso de creación o el por qué o qué te motivó también a hacerlo es bien bonito y no siempre se tiene la oportunidad de compartir por qué creaste tu música o cuál es la razón y muchas veces también es necesario para que algunas otras personas se puedan sentir identificadas quizá y eso es precioso que se pueda dar. Qué lindo que nos podamos sentir identificadas juntas. Qué lindo explorar las voces de otras mujeres. Creo que hay pocos espacios en Guatemala en los que podemos explorar nuestras voces y escuchar y en marcos de seguridad dialogar sobre lo que sentimos que no está bien y que no ha estado bien en nuestros procesos. Pues esta es como una iniciativa que lo busca, ¿verdad? Que busca conocer, no en profundidad, pero conocer un poco a fondo las canciones y las historias de las mujeres de Guatemala. Es una iniciativa preciosa, Libertad, la verdad. Yo te lo había dicho y esta posibilidad que la vida convoca también de poder encontrarnos, de poder compartir lo que sentimos y que muchas veces quizá también nos da un poco de miedo compartirlo, pero estos son espacios seguros también para nosotras y esa exploración con las historias de otras mujeres también da esa posibilidad de aprender también de sus procesos, de sentirnos acompañadas y creo yo que ahí es donde también radica mucha de la transformación hacia nosotras mismas, hacia nuestros procesos, hacia nuestros cuerpos, nuestros espíritus y qué hermoso que podamos converger en estos espacios. De verdad es una iniciativa muy linda y estamos ahí también pendientes de todas las demás historias que otras compañeras puedan hacerlo y de verdad y sabes que también pensaba muchas veces, bueno, sabes perfectamente que en los espacios de artísticos y musicales pues nos toca luchar más o los retos son el doble porque somos mujeres, ¿no? Porque la mayoría son hombres que están ahí y encontrarnos en estos espacios, sabes, es muy motivante y sabes que pues que tal vez hay una compañera hasta en el otro pueblo o en la otra zona, en el otro barrio, no sé dónde, pero que estamos, ¿no? Y ahí hay un hilado bien bonito, bien potente y que sin duda genera también muchos cambios, va a generar muchos cambios para nosotras y para otras. Sí, yo creo que, bueno, en ese momento pues hay que agradecer los espacios que tenemos y pues Guatemala ahorita tiene a la única orquesta femenina que existe, que es la Orquesta Femenina Ley de Popa, del Memorial para la Concordia, que pues es el espacio en el que se desarrolló todo esto. Y pues yo creo que todos los espacios pueden ser siempre mejores y pueden mejorar, pero no es solo a ellos a los que les toca hacerlos mejores, hacerse mejores, sino tenemos que identificar qué tienen que cambiar, qué pueden cambiar. Claro. Y ser parte de las redirecciones de los lugares, pues es importante. Y también es importante estar, como empaparnos de los espacios y desde estar empapadas, pues darle sentido y volverlos nuestros. Ya hemos cedido muchos espacios como para... Sí, exactamente. Es recuperar, fortalecer, revitalizar todos los espacios que ya lo decía, son nuestros, que nos han quitado por mucho tiempo, pero que son nuestros. Y ahí vamos, ¿no? Entre todas. Y con la orquesta, el hecho de saber que hay una orquesta femenina de acá, aquí en Guatemala, ay, eso, para mí eso es o sea, además de toda la profesionalidad que tienen, para mí es un mensaje
claro ante un sistema machista y ante también un sistema racista muchas veces. Sí. Qué potente. Sí. Nos toca ahora hacer lo nuestro. Sí, toda la vida y seguir caminando. Muchas gracias, Lee. A ti, Sara. Muchas gracias. Corazón.